José Mari y soy uno de los abogados de la plataforma de Stop y del grupo IRBH Stop, que es mi pequeña liquididad. Entonces, como no sé muy bien de qué hablar, porque hay muchas cosas de qué hablar, entonces pues a mí me parece que podemos hacer una cosa sencillita, un poco didáctica sobre cláusulas abusivas y tal, qué son y cómo se sabe, y relacionarlos con lo que está ocurriendo en la práctica y qué consecuencias se están trayendo la existencia de esas cláusulas, cómo se defienden las entidades y qué es lo que está pasando, ¿no? En una hora termino y a partir de ahí podéis preguntar sobre lo que queráis, tenga que ver o no con esto. ¿Vale? Bueno, yo empezaría por deciros de una manera sencilla que cuando contratamos con alguien, imaginad que yo contrato contigo la venta de mi moto, las condiciones en las que tú y yo negociamos la venta de la moto son las que libremente queramos tener. Por tanto, el precio, el cuándo te pago, cuándo, qué pasa si la moto falla, quién asume la responsabilidad, todas esas cosas las negociamos tú y yo. Desde el momento que tú y yo negociamos en las condiciones de esa venta, por muy exageradas que le parezcan a él, no hay nada que decir porque tú y yo somos absolutamente libres de negociar lo que queramos. Y por tanto, por exagerado que parezcan a los demás, ese contrato entre tú y yo es el fruto de la libre voluntad de las partes. Y por tanto, todo contrato que se base en la libre autonomía de la voluntad nunca podrá ser abusivo. ¿Por qué? Porque las personas son libres de negociar todo lo que quieran, mientras que no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público, que es lo que dice el artículo 1255 del Código Civil. Habría mucho que hablar sobre la moral, pero en principio el Código Civil tiene un artículo que se llama el artículo de la autonomía de la voluntad, por la cual las partes pueden negociar lo que quieran, contrario que no sea contrario a la ley. Bien, por tanto, queda claro que cuando dos negocian, lo que negocian es cosa de ellos y jamás se puede hablar de imposición ni de cláusulas abusivas, porque es de la libre voluntad. Ahora bien, si yo en vez de vender la moto aquí, yo vendo motos y vendo miles de motos al día, evidentemente yo no puedo negociar con cada uno las condiciones de su moto, porque no me da la vida. Y entonces se recurre a que el vendedor haga un contrato estándar con todas sus condiciones puestas, de tal manera que cuando tú acudes a comprar la moto, no puedes decir, a ver, que venga aquí el presidente de la compañía que voy a negociar, no. ¿Quieres una moto? Saco del cajón un contrato, te lo pongo encima de la mesa, si te gusta bien, y si no, no hay moto. Este contrato es el mismo que sacaré al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Bien. Ese tipo de contratos de la moto es el mismo que tiene Iberdrola. Si yo voy a darme de alta de la luz, lo que no puedo pedir es que venga el presidente de Iberdrola a negociar el kilovatio. Me dirá, ¿quiere usted luz? Este es el contrato y firme usted aquí. Si no quiere firmar aquí, simplemente no hay contrato. Lo que vamos a hacer es negociar esta cláusula o esta otra, esta sí, esta no. Y eso pasa en los bancos. Si yo voy a abrir una cuenta, yo mañana voy al Santander o voy a Pucha a abrir una cuenta y digo, quiero abrir una cuenta, pero quiero que venga Mario Fernández para discutir con él las condiciones de mi cuenta. No hay nada que discutir. ¿Quieres una cuenta? Firma aquí atrás. ¿No te gusta? No hay cuenta. Es sencillo. Este tipo de contratos en los cuales uno negocia lo mismo con muchos se llaman contratos masa. Evidentemente son masa porque lo haces con muchos. Este tipo de contratos también se llaman de adhesión. ¿Por qué de adhesión? Porque o te adhieres o te vas, pero no lo negocias. Y estos tipos de contratos masa o de adhesión, como son el resultado de la voluntad de solo uno, porque el otro solo puede decir sí o irse, estos son los que pueden tener cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque esas cláusulas no son el resultado de la voluntad de los dos, son solo de la voluntad de uno. Y ese uno puede pasarse. Por eso, en esos contratos es donde puedes encontrar las cláusulas abusivas. Por tanto, son contratos masa o contratos de adhesión, y en estas cláusulas que yo lo tomo o lo dejo, pero no puedo negociar, estas cláusulas se llaman condiciones generales de la contratación. Y estas
Estas son las que pueden ser abusivas. Por tanto, si yo hablo de una cláusula abusiva, estoy hablando de unas condiciones generales en un contrato masa. Solo en ese caso. Por tanto, si yo te vendo la moto a ti por 5.000 euros, que es una barbaridad para mí la moto que te he vendido, pero si tú lo aceptas, no cabe que me digas que es abusivo, porque es un contrato individual. Ahora bien, si yo soy una entidad bancaria y para abrir una cuenta saco un folleto que tú no puedes negociar y en el que yo te pongo una comisión de 30 euros que o la aceptas o no hay cuenta, esos 30 euros pueden discutirse si son abusivos porque son una condición general. Tú no has podido negociar. Son 30 euros. ¿Quieres o no quieres? Si quieres, firmas, si no quieres, te vas. Por tanto, es muy importante que sepáis que no cualquier contrato tiene cláusulas abusivas. Tiene que ser un contrato masa y que sea una condición general. ¿Por qué? Porque en un contrato masa puede haber elementos negociados también, junto a los no negociados. Las condiciones generales de la contratación tienen tres características. Lo dice la Ley de Condiciones Generales de la Contratación en su artículo 1, que dice: son condiciones generales de la contratación las condiciones pre-redactadas, impuestas y destinadas a una pluralidad. Lo que os he dicho. Vas a abrir una cuenta, te sacan un folleto que ya estaba escrito cuando tú has ido. No lo han hecho para ti, ya estaba. Está pre-redactado. Está impuesto, porque o lo tomas o lo dejas. Y está destinado a una pluralidad, porque ese mismo se lo dio al de ayer, y al de luego, y al de luego, y al de luego. Es para todos. Por tanto, son unas condiciones para todos que ya están preparadas y que no puedes discutir. Estas son las condiciones generales de la contratación. Y en un préstamo hipotecario, tenemos muchas condiciones generales de la contratación y otras que son elementos que se llaman esenciales porque algunas cosas se negocian. En un préstamo hipotecario negociamos tres cosas. ¿Qué creéis que se negocia? ¿Qué diferenciaría tu préstamo del suyo? El importe. Tú pides una cantidad y ella otra. Por ejemplo, el importe es un elemento negociado. Segunda cosa que puedes negociar, el plazo. Tú lo quieres a 10 años y tú a 40. El plazo es un elemento negociado. Y tercera cosa, que en teoría es negociable, pero que la práctica está demostrando que no, el interés. En teoría el interés se negocia. Euribor más 3, tú negocias, que sea más 2, te quedas en 2,30. En teoría el interés es un tercer elemento negociable. En teoría. Todo lo demás del préstamo, todo lo demás. Condiciones generales de la contratación. Si el banco puede amortizar el préstamo con el pago de una cuota. El banco, hay que pedir permiso al banco para poder alquilar la vivienda tal y cual. El banco puede reclamar la totalidad del préstamo si se entera de que tal. La comisión de reclamación serán 30 euros. La comisión por descubierto será no sé cuántos euros. Es obligatorio hacer un seguro de tal de cual. Es obligatorio de tal. Todo eso que tú no puedes discutirlo, porque si no, no hay préstamo, son condiciones generales de la contratación. Y es aquí donde encontraremos cláusulas abusivas. Es aquí. Por tanto, condición indispensable se llaman cláusulas abusivas. Que no las hayas negociado. Que no las hayas negociado. Si las has negociado ya es tu voluntad, ya no cabe hablar de abuso. Será porque quieres, eres libre de suicidarte. Condición número 1, que sean impuestas. Y luego, hay que ir a la ley de consumidores y usuarios, donde nos dice qué es una cláusula abusiva y cuáles suelen ser. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vas a una demanda a un banco por una cláusula abusiva, como la primera condición para hablar de abusividad es que haya sido impuesta, el banco siempre negará que ha sido impuesta. Siempre. Dirá que no, que lo negociamos. Y entonces nos encontramos en el juzgado con la siguiente situación. El banco dice que se negoció y yo digo que no. ¿Cómo salimos de ese lío? Pues muy sencillo. Porque la ley, que por un lado
le da la ventaja al banco de poder poner las condiciones él, le da el inconveniente de que si afirma que ha habido negociación, tiene que probarlo él. Por tanto, cuando vamos a un juzgado, Roque ha vivido la experiencia de estar allí y decir que no se negoció, y la carga de la prueba recae sobre la otra parte. Es decir, Roque no tiene que probar que no negoció, porque no se puede probar lo que no ha ocurrido. Y eso se llama prueba diabólica. El que dice que se negoció tiene que probarlo. Y así lo dice la legislación española, el artículo 80.82 de la Ley de Protección de los Usuarios, lo dice la Directiva Europea 1393, lo dice una sentencia del Supremo del 9 de mayo, lo dice una sentencia de la Constitución Europea del 15 de enero. Es decir, la carga de probar recae sobre la entidad que afirma que hubo negociación. Y la entidad suele decir, como prueba de negociación, la famosa oferta vinculante. Esa oferta vinculante, que es una hojita que te dan con mucha suerte el mismo día del notario, en la que te dicen cuáles son las condiciones. Pero claro, eso no es negociar. Que a mí me digas un día antes o 2 días antes lo que vas a llevar al notario, de tal manera que si no me gusta no vamos al notario, eso no es negociar. Eso es informarme 2 días antes de lo que me vas a imponer. Y como esa es la única prueba que saca del sentido, no vale para nada. Porque el Tribunal Supremo ya, en sentencia del 9 de mayo del 2013 y en el apartado 165, creo recordar, dice que el empresario o la entidad que afirme que ha habido negociación deberá de probarlo. Y dice más, dice, por negociación ha de entenderse la posibilidad del consumidor de poder influir en los términos del contrato y de poder elegir entre diferentes opciones que se puedan plantear. Eso es negociar. Negociar no es que yo te enseñe y te diga esto es lo que hay, sí o no. No, pues a la calle, sí, pues a firmar. Eso no es negociar. Negociar es influir y poder elegir. Y dice más el Supremo, dice, y el cumplimiento de las obligaciones de informar no se puede equiparar a una real negociación. Es decir, que yo te informe de lo que voy a hacer no es equiparable a negociar. Por tanto, si la entidad no puede probar que se negoció, ya podemos entrar a hablar de cláusulas abusivas. Y entonces, una vez que, insisto, cláusula abusiva, condición número 1, no ha sido negociada, ha sido impuesta, primera condición, hay que ver si además de eso cumple una serie de requisitos. Y es la ley, la Real Decreto Legislativo 1/2007 de protección de consumidores y usuarios, que en su artículo 82 nos dice que cláusula abusiva es aquella cláusula que, habiendo sido impuesta, provoca un desequilibrio importante de derechos y deberes entre las dos partes. Esto es de modo general. Es decir, habiendo sido impuesta, condición primera, provoca un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor de derechos y obligaciones. Desequilibrio importante en perjuicio del consumidor de derechos y obligaciones. Y enumera algunas de ellas. Y dice que, por ejemplo, son abusivas las cláusulas que supongan falta de reciprocidad. Falta de reciprocidad. Esto sería una de las cláusulas abusivas. Vamos a ver algún caso de falta de reciprocidad. Por ejemplo, la cláusula suelo. ¿Sabéis lo que es la cláusula suelo? Más o menos, ¿no? Bien. Cuando negocias un préstamo, tú puedes negociarlo a interés fijo o a interés variable. Interés fijo sería el X% durante toda la vida del préstamo. Pues ya sabes.
El 3, el 4, el 5, lo que sea, toda la vida del préstamo. Eso es interés fijo. Interés variable significa que yo tengo un interés referido a un parámetro que se puede mover. De tal manera que si sube, yo pago más, y si baja, yo pago menos. Por ejemplo, el Euribor. El Euribor se mueve, lo que es el precio del dinero según unas normas de cálculo a través del Banco Europeo y tal. Bueno, bien, eso se mueve. Entonces, yo tengo el préstamo al Euribor, ¿y qué pasa? Pues si el Euribor sube, yo pago más. Si el Euribor baja, yo pago menos. Como ninguna de las dos partes podemos incluir el Euribor, decimos que, bueno, pues que estamos jugando limpio. Porque lo que sea, será por un tercero, que no somos ni él ni yo. Por tanto, los dos arriesgamos igual. Si sube, yo pierdo. Si baja, yo gano. Eso es lo que es apostar, ¿no? ¿Puedo ganar? No puedo perder, pero jugando limpio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Euribor sube, yo pago mucho. Y cuando el Euribor baja, yo pago poco. Pero entonces va al banco y me pide una cláusula aquí, de manera que cuando sube, yo pago mucho, y cuando baja, no me deja bajar porque me dice, vas a pagar el Euribor, pero nunca menos de un 4%. Claro, eso quiere decir que si el Euribor está por encima del 4%, yo pago más del 4%. Y si baja, mientras baje a 5, a 4,5, a 4,4, pagar, pero cuando bajo de 4, ya no puedo beneficiarme de la bajada porque me han puesto una cláusula aquí que dice que pago el Euribor, pero nunca menos que el 4, el 3, lo que sea. Entonces, esto es una cláusula suelo. ¿Por qué? Porque es una trampa. Porque si jugamos limpio, si sube pago, si baja no pago. Pero si me pones esto, si sube pago, y si baja, no me puedo beneficiar de la bajada. Por tanto, en este juego hay una falta de reciprocidad. ¿Por qué? Porque él gana siempre y yo no puedo ganar nunca. Porque cuando sube pierdo y cuando baja no puedo ganar porque me has puesto eso. Eso es una falta de reciprocidad. Por eso la cláusula suelo es abusiva. Porque le falta reciprocidad. Pero el banco, que no es tonto, dice, bueno, pues si el problema es que no hay reciprocidad, voy a ponerte una cláusula por arriba que también haga que por encima de eso no pagues. Así jugamos en igualdad, ¿verdad? Porque si baja mucho, tú no te beneficias. Y si sube mucho, yo no me beneficio. Y entonces te ponen una cláusula suelo de 3 y una cláusula techo de 18. Claro, esto es una tomadura de pelo. Porque el 3 va a funcionar seguro y el 18 no va a funcionar nunca. Es una cláusula cielo. No es techo, es cielo. Entonces los jueces dicen, oiga, no, poner 18 es equivalente a no poner nada. Porque nunca en la historia el Euribor se ha puesto por encima de 4 o 5. Pretender 18 es una barbaridad. Esto es un engaño. Por tanto, tener 4 y 18 es una falta de reciprocidad. Porque aunque tienes suelo y techo, el suelo es absolutamente real y el techo es absolutamente imaginario. ¿Sí? Pero, imaginaros que el suelo es 4 y el techo es 5. Ahí no podríamos decir lo mismo. Porque a 30 años de un préstamo es posible que algún día baje del 4 y me perjudique, pero también puede ser que suba del 5 y me favorezca. Por tanto, ahí ya la falta de reciprocidad no se tan clara. Por eso que quiero deciros que la cláusula suelo no es abusiva por definición. No. La cláusula suelo es abusiva dependiendo de la relación que tenga con el techo. Porque si la cláusula suelo es 3 y la techo es 4, tan posible es uno como el otro. Luego, digamos que el reparto del riesgo está equilibrado, cosa que con 4 y 20 no. Por tanto, no penséis nunca que toda cláusula suelo es abusiva. No. Toda cláusula suelo será abusiva dependiendo de si hay reciprocidad o no. Si no hay techo, evidentemente sí. Si el techo es un disparate, evidentemente sí. Pero si el techo es algo
tan posible como el suelo, estamos en igualdad de riesgo. ¿Sí? Lo mismo que el suelo y el techo pasa con el seguro. Que dice, tienes la obligación de hacer un seguro. ¿Y a cambio qué me das? Nada. Pues no hay reciprocidad. Pero si me dices, hay que hacer un seguro de vida y te quito 0,25 del interés. Ya no. Ya, ¿os dais cuenta? Ya tengo algo a cambio. Ya no está tan clara la falta de reciprocidad. Por tanto, el que me impongan un seguro en el préstamo será o no abusivo dependiendo de qué obtengo a cambio. Porque hay préstamos de escucha, por ejemplo, en el que te dicen seguro de hogar, seguro de casa y domicilio de la nómina. Te obligan. Te dicen, pero por cada uno de ellos te ahorras un 0,25. Bueno, ya no puedo decir que esto es falta de reciprocidad. Bueno, me obligas a un seguro, pero me ahorro un 0,25. Bueno, ahí tanto. Por eso, cuidadito, no caigáis en el error de decir, ¿cuál es una suelo abusiva? Bueno, depende de la relación. ¿Seguro? ¿Hay un seguro en tu abusivo? Depende, porque igual hay una contrapartida. Depende, ¿sí? Bien. Entonces, como hemos usado la palabra criminal en la conciencia, vamos a demostrar un comportamiento criminal de los bancos con la cláusula suelo. Es el siguiente, veréis. El sistema de demanda funciona de la siguiente manera. Si yo estoy descontento, voy al juzgado mercantil, porque las cláusulas abusivas son de los juzgados mercantiles. Entonces voy a lo que se llama la primera instancia. Juzgado mercantil. Yo voy con mi demanda, imaginaros que me dan la razón. Ya he ganado. Gano. Positivo. ¿Quién ha ganado? Yo. Tú tienes la misma cláusula que yo, pero solo me van a quitar a mí. Porque las demandas de primera instancia tienen un alcance individual. Por tanto, yo he ganado. Para eso me he pagado mis tasas. Y mi procurador y mi abogado. Entonces, el banco que ha perdido recurre a la llamada segunda instancia. Que esto es la audiencia provincial. Imaginemos que la audiencia provincial me da la razón a mí. ¿Otra vez? Pues me ha dado la razón. El banco ha perdido las dos veces. Le quedan dos posibilidades. Una, cumplir, no seguir, o ir a una tercera, no es exactamente una tercera instancia, pero como si lo fuera, que es el Tribunal Supremo. Ir al Tribunal Supremo tiene un riesgo, que es que la sentencia del Tribunal Supremo tiene alcance universal. Esta era individual y esta es universal. ¿Qué quiere decir? Que si yo presento una demanda de cláusula suelo aquí y gano yo. Si vuelvo a ganar aquí, gano yo. Pero si llega al Supremo y vuelvo a ganar, ganamos todos los que tengamos esa misma cláusula en esa entidad. ¿Qué hace el banco? Se rinde. Y no va. Con lo cual no nos permite ganarlo para todos. Hubo un caso en Sevilla en el cual en la primera instancia se dio la razón a los consumidores, pero luego la audiencia provincial se la quitó. Y entonces, al ser perdedores los consumidores, estos sí quisieron ir al Supremo y fueron y ganaron. Y como ganaron, el Supremo ordenó que las entidades que habían sido objeto de esa demanda, BBV, Cajamar y Caixa Galicia, tuvieron que quitar esas cláusulas, pero no a los fulanos que demandaron, sino a todos los clientes españoles que tenían esa cláusula en esa entidad. Con lo cual, miles y miles de clientes del BBV les han quitado la cláusula suelo, y a los de Caixa Galicia y a los de Cajamar. Pero ¿qué pasa con los del Sabadell? O con los del Santander, o con los de Caja Rural? Que, claro, la sentencia se refiere a los tres bancos que fueron objetos de la demanda. Para los demás no. Y entonces estos bancos lo que hacen es
siguen cobrándola. Siguen cobrándola. Ellos saben que es abusiva, porque lo han dicho para el otro. Pero si tú tienes la misma, también lo es para ti. Pero como no lo han dicho expresamente de él, ellos la siguen cobrando. Para que la quiten, hará falta llegar al Supremo. Pero ¿cuál es el juego diabólico? Que estamos ganando aquí y aquí. Claro, al ser nosotros los ganadores en las dos instancias, nosotros no podemos ir al Supremo. Solo puede ir el que pierde. Y ellos, que son los que pierden, no quieren ir. Porque si van al Supremo, se pueden encontrar que en vez de quitármela solo a mí, se la tienen que quitar a todos los españoles que tengan esa cláusula de esa entidad. Y no quieren. Y nos estamos encontrando que estamos ganando todas las demandas de cláusula suelo aquí y aquí, pero no conseguimos que ninguna llegue aquí, lo cual hace que todos los ciudadanos tengan que ir individualmente a pagar sus tasas, su abogado y su procurador para que ir quitándoselas uno por uno, con un agravante, y es que cuando se dictó la sentencia del Tribunal Supremo del DBV Cajamarca de Sa Galicia, el Tribunal Supremo ordenó quitar la cláusula, pero no devolver las cantidades que durante años habían recaudado estas entidades, alegando, entre otros motivos, que la devolución de todo este dinero podría poner en riesgo el orden público económico. Moraleja: si usted roba poco, tendrá que devolverlo, pero si usted roba mucho, roba tanto que devolverlo le pone en riesgo, robe usted. Y entonces resulta que el PNV se ha quedado con todo lo robado porque devolverlo le puede crear un problema. Claro, visto ese ejemplo, ¿qué hacen los demás? Dicen: joder, yo sigo con las cláusulas suelo, voy a seguir con ellas, y si algún día llegan al Supremo, que ya procuraré que no lleguen, si llegan, bueno, como no tendré que devolver lo anterior, que me quiten lo robado. Españistán. Esto es Españistán. ¿Eh? Que me quiten lo robado. Aquí nos movemos. Comportamiento de las entidades, esto. Ellos saben que lo que hacen es ilegal. Saben porque se lo han dicho a Juan y se lo han dicho a Pedro. Pero el pobre Antonio, que no tiene pasta para ir a un juzgado, se come la cláusula entera porque no puede demandar. Y el banco, que sabe que si tienen 10.000 clientes, 9.500 no van a poder ir al juzgado, la aplica sabiendo que está robando, pero sabiendo que la pobre víctima no va a poder reclamar porque no tiene los 800 euros de tasas. Eso es robar. Y a esta gente un scratch es lo menos que se le puede hacer. Lo menos. Esto en cuanto a las cláusulas suelo. ¿Sí? Bien. Otro tipo de situaciones abusivas que vemos mucho aquí, y que afectan a más a gente mayor, es la de los fiadores. Bien. Un fiador, ¿qué entendéis por un fiador? Un avalista. Así, de pronto, un avalista. ¿Qué os parece que es un avalista? ¿Ninguna idea? Un seguro de que viene del banco. Es un seguro de que alguien va a pagar si tú no pagas, ¿no? Bien. Bien. El Código Civil dice, el 1822 del Código Civil dice que un fiador es aquella persona que paga por un tercero cuando ese no lo hace. Todos entendemos que un fiador es un individuo que está garantizando
pago siempre y cuando yo no lo haga. Y además no tenga medios para hacerlo. De manera que, agotado mis bienes, si no llega, el fiador responderá. Eso es un fiador. Eso es un fiador. La persona que responde por un tercero cuando éste no lo hace y además no tiene bienes para hacerlo. Y un fiador tiene derechos. Un fiador tiene derechos. Y un fiador tiene 4 derechos. 4 derechos. El primer derecho que tiene un fiador, que muchas veces son los padres, los abuelos, es el llamado beneficio de exclusión. Se llama beneficio de exclusión. Que quiere decir que mientras que el deudor tenga bienes, al fiador no le puedes tocar los suyos. Evidentemente, si yo tengo una deuda porque me he comprado una casa y tengo la casa y tú me avalas, si yo no pago, hombre, antes de ir a por la tuya, tendrás que venir a por la mía, ¿no? Que soy el deudor. Ese derecho a que no toquen tu casa mientras que yo tenga bienes se llama beneficio de exclusión. Un fiador también tiene el llamado beneficio de... Y somos dos, cada uno por la mitad. Ese es un derecho que tengo como fiador. También tengo lo que se llama el beneficio de orden, que quiere decir que si por un casual, no se hace siempre, pero se puede hacer, los fiadores se ponen por orden, avalista primero, avalista segundo, avalista tercero y avalista cuarto, si hemos puesto un orden, evidentemente no se le puede reclamar al cuarto si antes no he reclamado al tercero, al segundo y al primero, porque hay un orden, es un derecho. Y luego hay un derecho que se llama beneficio de extinción, que quiere decir que cualquier modificación del préstamo que estoy avalando, tengo que estar enterado y aprobarlo para seguir siendo avalista, lo cual es como de sentido común. Es decir, si yo te avalo 100, tú no puedes ir al banco y negociar subir a 200 y que yo me convierta en avalista de 200 si no doy el visto bueno. Porque yo te avalo 100, pero 200 igual no. Yo tengo estos 4 derechos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vas inocentemente tus padres, tus abuelos, contigo al notario, pues dice la escritura: comparece como deudor fulanito y como fiadores menganito y fulanito. Como fiadores. ¿Vale? Y luego dice, cláusula 16. Junto a la hipoteca garantizan como fiadores fulanito y menganito. Y al final firman en la escritura el notario, el acreedor y los fiadores. Por tanto, esto es el test del pato, el famoso test del pato. Si tiene forma de pato, nada como un pato y grita como un pato, pues es un pato, joder. Bueno, pues si tú compareces como fiador, garantizas como fiador y firmas como fiador, ¿qué cojones eres? Un pato. Eres un fiador. Pero ¿qué pasa? Que por la mitad de la escritura hay metida que dice: los fiadores renuncian expresamente a los derechos de exclusión, división, orden y extinción. Y claro, llega un momento en el que a lo mejor el deudor no paga, pero tiene la casa hipotecada. Pero va al banco y dice: no, pero es que yo voy a por la tuya, porque está libre de cargas y además está en la playa. Y tú dices: oye, un momento, estamos 5 fiadores. Y además el deudor tiene hipoteca, y además tiene bienes, tiene una casa en Torrelavega. Y el banco dice que no, que le da igual, que como no paga el deudor, él acude a por ti. Y tú dices: no, pero somos 5. Y te dices: sí, pero has renunciado al beneficio de división. Y dices: oye, pero además él tiene bienes. Sí, pero has renunciado al beneficio de exclusión. Y además la deuda eran 100.000 y usted me reclama 400.000. Sí, es que hicimos una modificación. Ya, pero a mí usted no me dijo nada. No, pero es que usted renunció al beneficio de exclusión. Y entonces el abuelito se encuentra que lo va a perder todo. Lo va a perder todo. Esto, las renuncias de derechos impuestas son una cláusula abusiva. Lo dice la ley de protección de los bienes usuarios. Son abusivas las denuncias de derechos impuestas. Esto lo vemos todos los días. Todos los días. Tenemos un
caso en Irún, en lo que la señora que ha avalado, que ella es fiadora junto con otra persona, por tanto ya de salida tendría que responder por el 50%, porque son dos, pero hay una cláusula que dice que los fiadores renuncian, fijaros, al beneficio de exclusión, división, orden y extinción, y a cualesquiera otro derecho que pudiera corresponderles en este contrato o en cualesquiera otro que pudiera celebrarse a partir del anterior. Hostia. Entonces renuncia a todo, hasta a ser informada. Tú te imaginas que te pido aval por 100 y tú dices, bueno, 100 te puedo avalar. Y yo de repente voy al banco y digo, quiero subir este préstamo de 100 que me avala Juanito y subirlo a 700. Y Juanito no tiene ni puta idea. Y además ha renunciado a que le cuenten, y a que le informen, y a darle el visto bueno. Y de repente un día le piden 700. ¿De qué? ¿Del préstamo de José María? Joder, pero si eran 100. Sí, pero luego lo amplió a 700. Dice, ya, pero no me dijo nada. No, es que como renunciaste tú a ser informado, ¿qué harías? ¿Un escrache solo? Esto pasa todos los días. Y ahora tenemos demandas presentadas ya en el juego de mercantil comercio, que hemos presentado la primera demanda por fiadores, cláusulas abusivas. El día 30 de mayo tenemos otra de estas. Y tenemos señaladas dos más. Una de un abuelito, 86 años, que avaló a su hijo. Su hijo ya ha perdido la casa con sus nietos. Ya están fuera. Pero la caja rural, porque es caja rural, no le va lo suficiente y ahora va por la casa del abuelito, 86 años. Renuncia de derechos. Cláusula abusiva. Está pasando todos los días con padres y con abuelos. Padres que avalan a sus hijos, que no les cuentan esto y aunque les contaran tampoco lo entenderían, porque no es una cuestión solo de contarles, es una cuestión de explicarles. Se trata de comprender, no de que lo cuenten, de que lo comprendas, porque si lo comprendieras seguramente no afirmarías. Pero como afirmas como fiador, crees que eres fiador, crees que eres un paco y eres otra cosa. Eres un deudor solidario, como el principal. Si te explicaran eso, tú dirías que no, porque tú no llevarías todos tus bienes de por vida a esa historia. Cláusula abusiva, comportamiento criminal. En Cuchabán y en Caja Rural estamos todos los días con esta historia. Abuelos así. Bueno, más cláusulas abusivas, pues mirad. Todas las cláusulas que te obliguen a pagar cosas que por ley no te corresponden son abusivas. Estamos dándole la vuelta a pensar que el notario no tienes por qué pagarlo tú, ni el IBI de la casa, porque legalmente no te corresponde a ti. Y dice la ley, creo que es el artículo 88, que son abusivas todas las cláusulas que te obliguen a pagar cualquier tipo de tributo o impuesto que por ley no te corresponda. Vamos a sacarle punta a esto. ¿Por qué saldremos a la palestra con ese ruido? ¿Por qué no? Ya está bien. Cláusulas impuestas, las comisiones. Cláusula abusiva, toda comisión exagerada. Entonces, por ejemplo, muy típica, una abusiva que vamos a presentar demanda próximamente. Persona que cobra la pensión el día 1, o un sueldo el día 1, y préstamo el día 5, está al día. De repente le pasan a pagar del 1 al 11. Y claro, ya no puede pagar el 5, paga el 11. Automáticamente 30 euros por el retraso. Pero si no puede hacer otra cosa. Entonces preguntas, ¿estos 30 euros qué carácter tienen? ¿Indemnizatorio o sancionador? Si es indemnizatorio, tendrás que probar que el costo del atraso te significa 30 euros. No. ¿Es sancionador? ¿Me sancionas con 30 euros por retrasando por una causa ajena a mí? Es abusivo. La ley dice que las indemnizaciones exageradas son abusivas. Estos 30 euros que cobran a la gente son abusivos. El Banco de España ha dicho que el costo de reclamar una posición deudora son 70 céntimos. Hasta 30 euros o 35 que cobra el Banco Santander es un robo. Es un robo. Hay que entrar a eso, entraremos.
entraremos a eso, porque vamos a ir echando a todo poco a poco. Las cláusulas suelo ya las tenemos ganando siempre. Hay un artículo de la Ley de Consumidores y Usuarios que dice que es abusiva la cláusula que vincule a la voluntad de la entidad algún aspecto del contrato. Que vincule a la voluntad de una de las partes un aspecto. Caso típico del IRPH. El IRPH es el caso por excelencia del artículo 85. ¿Por qué? Porque vincula a la voluntad de una de las partes un elemento del contrato como es el interés. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que es el IRPH? No. El IRPH es un tipo de interés es índice de referencia para préstamos hipotecarios. Bien. Este tipo de interés se calcula con la media de lo que las entidades han cobrado a sus clientes. Bueno, han cobrado o no aplicado es un tema de discusión, pero por hacerlo sencillo, de lo que han cobrado a sus clientes un determinado mes. Es decir, tiene tres variedades: cajas, bancos y entidades en su conjunto. Esta desaparece también y queda de entidades. A los efectos de lo que voy a explicar es lo mismo. Imaginaros que hablo del IRPH cajas, porque tenemos una demanda a la espera de sentencia. Bien, el IRPH cajas era la media de lo que las cajas españolas han cobrado a sus clientes un determinado mes. Por ejemplo, ¿qué sería el IRPH de abril? Pues cogeríamos lo que han cobrado las cajas en abril. Tú eres Caja Asturias. ¿Qué has cobrado por un hipotecario de media? Pues C1. Tú eres Caja Canarias. ¿Tú qué has cobrado? C2. Y tú que eres Caixa Galicia, C3. Bien. Hacemos la suma de lo que cada caja ha cobrado de tipo de interés a sus clientes, dividimos entre el número de cajas y esta media nos da el IRPH cajas. ¿Sí? Esto es IRPH cajas. Si en vez de cajas cogemos de bancos, sería IRPH bancos. Y si cogemos de cajas y de bancos, nos sale IRPH entidades. Por tanto, IRPH es una media de una serie de valores que son lo que cada caja ha cobrado a sus clientes. ¿Y qué ha cobrado cada caja a su cliente? Lo que sabe. ¿Qué cobra cada caja a su cliente? Pues, por ejemplo, puede cobrar C1 puede ser Euribor más 2. Y C2 puede ser pues, Euribor más 1,75. Oye, ¿y qué pasa si C1, Caja Asturias, decide subir su tipo de interés de 2 a 2,5? Porque le da la gana. Pues que cuando este sube a 2,5, automáticamente sube aquí. Y al subir esto, como este valor es constante, ¿qué pasa cuando subo el dividendo con un divisor constante? Que el cociente sube. Por tanto, una caja, subiendo ella sola su tipo de interés de ese mes, está subiendo el IRPH que va a cobrar a los clientes que tiene desde hace 10 años. Porque tú tienes un préstamo al IRPH desde el año 2006. Y ese IRPH se revisa pues cada 3 meses o cada 6 meses. Y se pone un valor nuevo. ¿Ese valor nuevo qué es? Esta media. Pero esta media está formada por una serie de elementos que el banco los manipula a su antojo. Con lo cual, un caso extremo. Si todas las cajas suben un punto su tipo de interés, la media subirá un punto. Y esa media no la van a pagar los nuevos clientes que han firmado esto, todos los anteriores que vienen arrastrando el IRPH. Por eso la realidad nos demuestra
resulta que el IRPH caja está a 3,90 hoy con un Euribor a 0,5. ¿Cómo se explica esto? Por la manipulación. Porque como el interés es el Euribor más un diferencial, el Euribor lo marca Europa, pero el diferencial lo impone el banco. Y en la medida que cada vez suben los diferenciales, porque como hay riesgo de impago, hay que subirlos a 2, 3, 4, cuanto más sube el diferencial, más sube el interés de ese mes. Y cuando sube el interés del mes, sube el IRPH. Sube hasta donde ellos quieran. Por eso está en 3,90. ¿Cómo puede ser que un Euribor 0,5 esté a 3,90? Por los diferenciales que caprichosa y criminalmente aplican. Entonces, como hay un artículo 85 que dice que es abusiva la cláusula que vincule a la voluntad de la entidad algún elemento del contrato, y fíjate que el tipo de interés está, esta es abusiva. Este es el argumento básico por el cual hemos ido al juzgado de lo mercantil de Donosti. Para decirle al juez que el IRPH es una cláusula abusiva porque aritméticamente se puede demostrar, en términos de aritmética, que una media de un sumatorio es manipulable en cuanto que los elementos del sumatorio se mueven a la voluntad de una de las partes. Y que por tanto esto le convierte en un elemento manipulable por quien lo fija. Y como quien lo fija es la entidad le está manipulando. Y por tanto consideramos que encaja en el artículo 85 este. Y estamos a la espera de sentencia. Esto es abusiva porque vincula. Por lo que hemos visto, abusivas por falta de reciprocidad, abusivas por renuncias de derechos, abusivas porque una de las partes decide un elemento del contrato sin negociarlo. Esas son cláusulas abusivas. Todo eso son cláusulas abusivas. Y veis qué juego dan a los bancos, porque con todas salen ganadores. Con todas. Con la suelo para no. Porque tú imagínate lo que es, bueno, voy a hablar de mí. Que os pareceré muy listo, que soy de las cosas del barrio. Porque yo tengo un sueldo de 2,75 y un techo de 18. Y salí contento del banco. Yo salí contento porque como salí con el Euribor más 0,9, dije, pero por el culo del banco. Con Euribor más 0,9 salí feliz. Y resulta que me había dado a mí. Porque me había puesto un sueldo de 2,75 desde el primer mes que firmé. Yo tengo Euribor más 0,9 y nunca lo he visto. Porque desde el primer mes tengo sueldo. Yo vivo en el suelo. Y tengo un techo de 18 para compensar. ¿Te pasa a cualquiera? A mí primero. Por lo tanto, no os avergoncéis si os pasa. O sea, no sois culpables, sois víctimas, como yo. O sea. Bueno, es lo que hay. Sí. Unido a estas cosas, quería hablaros de lo que es la dación en pago. Porque la dación en pago es algo que se dice mal. Y me gustaría que lo dijerais bien. Me gustaría que la gente de Scott, cuando hable bien. Dación en pago no es entregar las llaves de casa. No. Entregar las llaves de casa es una forma de dación en pago. Pero no es la única. Dación en pago es cumplir con la obligación de una manera distinta a la que teníamos inicialmente comprometido. Es decir, si yo tengo que pagarte 1.000 y en vez de pagarte 1.000 te pago dándote mi ordenador y con eso cancelamos la deuda, eso es dación en pago. Porque yo he cumplido con la obligación de una manera distinta. La manera original era darle 1.000, pero yo en vez de cumplir dándole 1.000, cumplo dándole el ordenador mío. Dación en pago. Dación en pago. Claro, esto llevado a un préstamo hipotecario, si tú no pagas el dinero, porque tu obligación es pagar dinero, tienes que entregar algo. Claro, lo normal es que entregues la misma casa. Porque ¿qué tienes tú que valga tanto como el valor? La casa. Con el ordenador no cumples nada. Por tanto, en préstamos hipotecarios, la dación en pago se asocia a dar las llaves. Pero el concepto de dación en pago es cumplir de una manera diferente. Y las exigencias de la dación en pago son 3. Primero, que cumplas de una manera diferente. Porque si cumples de la misma manera, estás pagando. No es dación en pago, es pago. Si yo debo dinero
y entrego dinero, estoy pagando. No es dación en pago. O sea, primero es cumplir diferente. Segundo, que le parezca bien al acreedor. Porque si no quiere que me pagues de otra manera, no hay nada que hacer. Eso es lo que pasa con los bancos, que no quieren la casa. Y tercero, que con esa entrega la deuda se extinga. Porque hay que diferenciar dación en pago de dación para el pago. Dación para el pago es que yo te doy algo para pagar, pero no, si no llega, me sigues debiendo la diferencia. Yo te debo 1000 y te digo, oye, mira, te debo 1000, pero mira, te doy la chaqueta para el pago. Y tú dices, pues la chaqueta vale 100, 1000 menos 100, me sigues debiendo 900. Eso es dación para el pago. Yo te debo 1000, te doy 1000 chaqueta para el pago. El término para el pago significa que voy a descontar de lo que te debo. En cambio, si tú me aceptas, me tienes que aceptar, que es dación en pago, con esto ya te he pagado. Ya no hay más deuda. Es en pago de lo que te debo, no es para el pago. Para el pago sería como dar a cuenta. El pago es para cancelar, pero hace falta que quieras. Hace falta que quieras. Esa es la condición que nos falla con los bancos. Esta diferencia de dación en pago a dación para el pago es la que viene en la ley hipotecaria en los artículos 105 y 140. Porque el artículo 105 lo que dice es que la hipoteca es una garantía sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal que tienes. Es decir, yo como garantía al banco le pongo la hipoteca de la casa, pero sin perjuicio de que yo respondo con todos mis bienes. De manera que si no llega con la casa, tengo que seguir poniendo. Por eso el banco se queda con la casa y además se queda con el fiador y además me sigue reclamando 100.000 más. ¿Por qué? Porque esa hipoteca está para el pago. Para el pago. Entonces yo entrego la casa, pero no llega. Eso es el artículo 105 de la hipotecaria. Pero es que la hipotecaria tiene un artículo 140 que nunca se menciona, que dice que si las partes quieren, se puede hacer que la hipoteca se convierta en la única garantía. En cuyo caso, si no pagaras, la entrega de la vivienda sería en pago. Y ya está. Pero el 140 ni lo aplican, ni te dicen que existe. Ellos directamente te imponen la responsabilidad universal del 105. Claro, si el Supremo ha dicho que negociar significa poder elegir entre las diferentes opciones que hay, ¿por qué no voy a poder yo elegir entre estas dos y tengo que tragarme el 105 para el pago? Bueno, pues eso es la idea que estamos montando para buscar a alguien con justicia gratuita, que no nos cueste dinero si perdemos, para ir al mercantil a decir, oiga, vengo a reclamar como abusiva la imposición de la responsabilidad universal de mi patrimonio, a pesar de la hipoteca, en base al 105, porque yo me gustaría hacerlo por el 140 y ni siquiera me lo han planteado la posibilidad. Bueno, pues es otro camino a explorar. Seguimos dándole vueltas a las cosas. Pero lo que me interesa es que sepáis que la acción en pago es cumplir de otra manera. De manera que si yo te debo a ti 1000 y te doy la bici y tú aceptas que con eso estamos en paz, eso es acción en pago. Ahora, en términos de ley hipotecaria, de préstamos hipotecarios, evidentemente, tú si tienes un piso no vas a pagar una chaqueta, a no ser que sea la del Toñón, ¿no? Es decir, que lo normal es que das la casa. Lo que pasa es que como tú esa garantía la has hecho por el 105, esa garantía es para el pago. Entonces dice el banco, y aquí entramos en otro aspecto criminal. El banco te ha tasado la casa con su agencia, la suya, y te ha tasado la casa en 400.000. Te ha dado un préstamo de 400.000 porque según su agencia lo valía. Entonces, tú al principio vas pagando y que tú pagas con intereses. Las cuotas del sistema francés, al principio todo intereses. Pasan 5 años.
Y resulta que tú has pagado bastante, pero a efectos de amortizar muy poquito. Muy poquito. Igual debes todavía 330.000, porque los primeros años apenas le quitas nada. Y en este punto ya no puedes pagar. No puedes pagar, no pagas la cuota, y fíjate, la cláusula de tu contrato dice que el impago de una total o parcial de una única cuota. Lo normal es que das la casa. Lo que pasa es que como tú esa garantía la has hecho por el 105, esa garantía es para el pago. Entonces dice el banco, y aquí entramos en otro aspecto criminal. El banco te ha tasado la casa con su agencia, la suya, y te ha tasado la casa en 400.000. Te ha dado un préstamo de 400.000 porque según su agencia lo valía. Entonces, tú al principio vas pagando y que tú pagas son intereses. Las cuotas del sistema francés, al principio todo intereses. Pasan 5 años y resulta que tú has pagado bastante, pero a efectos de amortizar muy poquito. Muy poquito. Igual debes todavía 330.000, porque los primeros años apenas le quitas nada. Y en este punto ya no puedes pagar. No puedes pagar, no pagas la cuota, y fíjate, la cláusula de tu contrato dice que el impago de una total o parcial de una única cuota, puede llevar a la resolución del contrato. Y la resolución del contrato significa que dice, oye, se ha acabado, dame todo lo que me debes más los gastos. Una única cuota. Ahora estamos consiguiendo que se considere abusivo el hecho de que por una única cuota en un préstamo a 30 años sea merecedor de que acabemos con toda la historia. Y ahora los jueces ya están empezando a pedir que por lo menos haya 5 o 6 cuotas pendientes para poder abordar esto, aunque en el contrato ponga una. Esa una es abusiva. Una es abusiva. 6, 7 cuotas. Aunque a veces hacen trampas los bancos y lo que hacen es, no habiendo 6 cuotas, pero habiendo el importe equivalente a 6 cuotas a base de comisiones e intereses de demora muy altos, te puedes encontrar que con 2 cuotas impagadas más la demora, más la comisión, sumes una cantidad equivalente a 6 cuotas y entonces vayan a ejecutarse también ahí. Ya veis que están en todo. Bien. Entonces, pasados 5 años, tú debes 380 y no puedes pagar más. Entonces, hasta hace poco, el banco te ejecutaba directamente y entonces te decía, bueno, me debes 380 más intereses de demora del 18%, ¿de qué? ¿De las 4 cuotas pendientes? No, de todo. De todo. Por tanto, 380 más el 18% de 380, que será pues 38.000 y este otro tanto, pues serán como 70.000 euros, pues ya tienes más 70.000. Y luego las costas. Claro, ellos te cobran las costas, es decir, joder, su abogado y su notario tienen 3 minutos de puta madre. Para las costas de tal y cual, hasta un 30% que metían. Hasta un 30% de lo que te reclamaban. Pues claro, si te reclamaban 450, tú pides un 30%. Pues son 135.000 más. 135.000 más. Con lo cual, oye, te prestaron 400.000 y te reclaman 450, 550 y te reclaman 585. De manera que tú, por una casa, con una casa de 585, y dices, bueno, voy a entregar mi casa. ¿Y cuánto vale tu casa? ¿Cuánto crees que vale tu casa? ¿400.000? Dije, tu casa hasta hace poco valía el 50%. Luego han subido al 60%. Y ahora es el 60% y, según los casos, puede llegar hasta el 70% según sea tu deuda. Si tu deuda sobrepasa esto, el 70%. En este caso sería el 70%. Por tanto, tu casa sale a subasta en 400.000, no se presenta a nadie, porque nadie la va a ir a una subasta por su valor, te parece una copa nueva,
no va nadie y por tanto se le adjudica el banco al 70%, es decir, por 280.000. Es decir, cuando nació nuestro vínculo con el banco, nuestro matrimonio, porque el préstamo hipotecario es un matrimonio con un banco que además te maltrata, entonces estábamos empatados. Me dejaron 400.000 y yo tenía una casa de 400.000. Ahora resulta que pasados 5 años yo le debo 585.000 y se han quedado con mi casa por 280.000. Con lo cual, se quedan con mi casa y todavía les debo 305.000. Para toda mi vida. Pero tengo la aval de mi padre. Y entonces mi padre me ha avalado con su casa, vamos a por la casa de mi padre. Y como es una persona mayor, vive en la zona vieja de Irún, donde los pisos valen muy poquito. Entonces, el piso de mi padre, vamos a la tasación y al valor que tiene, el piso de mi padre, pues claro, vale 150.000. No vale más porque es un piso, pues, en la parte antigua de Irún, es un piso viejo y con una tasación muy baja, pues porque el valor de las viviendas antiguas es muy bajo. Como vale 150.000 y se lo quedan por el 70%, pues se quedan con la casa de mi padre y a los 305.000 le van a descontar pues a 110.000. Con lo cual, todavía debo 200.000. Es decir, he perdido mi casa, la ha perdido mi padre y todavía debo 200.000. Con lo cual, para el resto de mi vida, de lo que yo pueda llegar a ganar, me quitarán una serie de cantidades que legalmente están establecidas en función de mis ingresos para acá. Claro, cuando a mí me van a pegar un pellizco de ese tipo a mi nómina y tengo 2 hijos, yo procuraré que mi nómina sea pequeña, procuraré cobrar en B, procuraré... Y claro, eso me va a hacer, de alguna manera, pues no tener dinero en la cuenta. Claro, si no tengo dinero en la cuenta, ¿cómo pago la ADSL? ¿O cómo domicilio el recibo del colegio? Pues muy fácil, voy al colegio y digo, oiga, mi hijo puede pagar en mano. En vez de por la cuenta, porque si pongo dinero en la cuenta me lo quita el banco. Entonces, ¿puedo pagar en mano? Qué rarito es ese niño, ¿verdad? Estamos con el excluido. El niño rarito que los padres pagan en mano. ¿Qué tendrán estos? ¿Qué habrán hecho? Tampoco puedes tener dinero para... Porque claro, entonces quieres montar un negocio. Voy a montar un negocio. Me voy a poner una furgoneta para montar un negocio de reparto de frutas. Compra la furgoneta. Cuando vais a comprar la furgoneta dirán, no, es que tú no, porque tú estás en la SNEF. Pero como tú no pagaste el préstamo, estás en la lista de ASNEF, no tienes derecho a financiación. ¿Cómo rehaces tu vida? No puedes comprar una puta furgoneta. Vas a alquilar un local. Joder, el dueño se entera que tú estás en ASNEF porque no pagaste, no te lo alquila. Vas a comprar un móvil. Y te dice, qué raro, no me deja con tu nombre, qué raro. A ver, dime cómo te llamas. Y dice, no, será un primo mío que tengo que es colombiano. A veces me confunden con él. Esto es lo que hay. Te arruinan, porque te han dejado sin nada y sin la posibilidad de volver a empezar. Porque no puedes pagar una furgoneta, no puedes pagar un local, no puedes hacer nada. A la luz, no, nada. Han acabado contigo. ¿Qué puede hacer este hombre? ¿Un escrache? Lo menos, ¿no? Lo menos. La Directiva 393 del Consejo de la Unión Europea, año 93, establecía con claridad total que los Estados miembros velarán para que no se incluyan cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores. Es una exigencia, es un mandato de Europa a los Estados miembros, entre ellos España. ¿Sí? España no hizo ni caso a esa exigencia. Y España no ha hecho nada para evitar que haya cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores. No ha hecho nada. Y como España no ha hecho nada como Estado, obliga a que los ciudadanos individualmente, con su dinero,
con su energía, con su salud y con su tiempo, tengan que pelearse uno por uno en el juzgado para que le quiten esas cláusulas que nunca debieron estar si el Estado español hubiera evitado que estuvieran. Por tanto, el Estado español tiene una responsabilidad por no haber hecho que hace que los ciudadanos uno por uno tengan que pelearse si tienen dinero para pelearse. Que ahora, con las tasas judiciales, hay gente que no puede pelearse porque no tiene dinero. Así estamos. Entonces, teníamos una ley de ejecuciones que era terrible. Porque si tú no pagabas, iba un juez, el juez civil de la ejecución hipotecaria, iba a ejecutarte. Y entonces te ejecutaba por la cantidad que el banco decía. Esta cantidad que nos ha salido aquí. Los 500 y pico mil, ¿no? Y por la cantidad que el banco decía, él te ejecutaba. Y tú no podías hacer nada. No podías hacer nada. Solo podías recurrir si había un error de cálculo, un error matemático, se han dejado una llevada o algo así. No había otra posibilidad. Tú no podías cuestionar de dónde salían estas partidas. La ejecución hipotecaria era una auténtica ejecución, pero de paredón. El banco te exigía 500.000 y tú no los podías discutir. En todo caso, podías ir al juzgado mercantil a discutir esas cláusulas abusivas de tu contrato que te han llevado a este resultado. Pero el juez mercantil no podía suspender la ejecución. Y el juez ejecutor no podía conocer de estas cláusulas. Era una locura. Porque claro, el que te ejecuta no puede valorar si son o no abusivas porque eso le corresponde al mercantil. Y el mercantil que puede valorar si son abusivas no puede parar la ejecución. Con lo cual, con mucha suerte, si el mercantil te daba la razón, para cuando te la daba, ya habías perdido la casa. Porque tardaba 3 años y la ejecución era en 30 días. Bien. Entonces, Europa, a partir del caso ACID, Europa se dirige a España y le exige cambios en la legislación hipotecaria. Entre otros, que cuando alguien va a ser ejecutado y ya habían sido 400.000 personas, 400.000, Europa le exige a España que cuando alguien va a ser ejecutado, ese ejecutable pueda oponer la existencia de cláusulas abusivas y que el juez las estudie, las tenga en cuenta y pueda descontar estas cantidades si aprecia que hay abusividad. Y pueda decir, oiga, mire, este interés de demora del 18, fuera. Esta comisión, fuera. Y a lo mejor esto queda en otra cosa. Esa posibilidad se ha abierto ahora, en el 2013, después de 400.000 ejecutados injustamente. Bien, entonces a España se le obliga a cambiar la ley. Y España, claro, digo España porque es el Estado español, pero es la mayoría del Partido Popular, que es la que tiene la mayoría, tiene el gobierno y la mayoría legislativa en el Parlamento. Hacen un cambio de ley. Pues no les queda más remedio. Y entonces publican la ley 1/2013, que para más cachondero se llama de reforzamiento de la protección del deudor hipotecario, para más cachondero, y en esta ley se hacen algunos cambios. Un cambio importante es precisamente el decir, lo hemos hecho mal, pero en adelante lo vamos a hacer bien. Y vamos a hacer que cuando a alguien se le ejecute, ese pueda oponer cláusulas abusivas y el juez que le va a ejecutar, además de ser un mero verdugo, también pueda conocer de esas cláusulas y pueda hasta anular la ejecución, hasta anularla si ve que es todo un abuso. Ya se ha ocurrido más de una vez desde el año pasado. Entonces, cuando sale esta ley lo que dice es que solamente sirve para los casos que todavía no ha habido ejecución. Todavía no ha habido ejecución. Claro, la gran pregunta que haces es, oiga, ¿y los ejecutados injustamente qué pasa con ellos? Porque si usted me está reconociendo que hemos hecho las cosas mal, que esta gente tenía unos derechos que no se han respetado y que en base al no respeto de esos derechos se han quedado sin casa, habrá que revisar. Porque tenga usted en cuenta que hay gente por el mundo a la que le reclamaron una deuda con cláusulas abusivas y que ahora camina por el mundo con 200.000 euros de deuda. Si a estas personas
se les llega a aplicar la legislación que se va a aplicar aquí en adelante y que se debió aplicar desde el 93 y no se hizo porque ustedes son gilipollas, estas personas a lo mejor no deberían 200.000. No deberían 200.000. Entonces, desde la PA, planteamos un recurso de inconstitucionalidad a la ley 2013 porque no contemplaba hacer justicia con los 400.000 que estaban sin nada y arrastrando unas deudas millonarias que no hubieran tenido si la ley se iba a aplicar desde el principio bien. Y claro, el recurso de inconstitucionalidad no lo puede presentar un particular, ni una sociedad. El recurso de inconstitucionalidad requiere ¿de qué? De 50 diputados, o 50 senadores, o el defensor del pueblo. Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar para buscar 50 diputados, 50 senadores, bueno, 50 diputados, o el defensor del pueblo, pero bueno, el defensor del pueblo era una utopía porque es del mismo partido que el gobierno que ha hecho la ley, con lo cual, bueno, pues malamente el defensor del pueblo tendrá que hacer. 50 diputados parecía claro que se podían conseguir porque el PSOE ya tenía 100 y pico. Con lo cual, hablamos con el PSOE. Hablamos con el Partido Socialista y le decimos, oye, mira, esto es una cabronada, firmamos por qué y tal, queremos un recurso, hicimos 50 diputados y con la gente del PSOE que hablamos cercana aquí a Euskadi, nos dijeron que no había problema, que teníamos los diputados, tenían 100 y pico, lo que sobraba. Pero les dijimos, pero no quisiéramos que vosotros fuerais los únicos que presentan el recurso, porque entonces va a parecer que eso es la guerra PP-PSOE, hoy tú a mí, mañana yo aquí. Nos gustaría que todos los partidos que vean que esto es una injusticia aporten diputados y vosotros completéis los que falten hasta 50, de manera que, digamos, la protesta o la queja sea de todo el acto parlamentario que recoge todas las ideologías, porque aquí no hay ideologías, en los parlamentarios hay de todo, hasta gente del PNV, aunque no lo parezca. Entonces, hablamos con el y no había problema. Bien. Hablamos con Amaiur. Hablamos con Bildu, nos metió Amaiur, no hay problema. Bien. Hablamos con Izquierda Unida, aquí en Donosti, no hay problema. Bien. Hablamos con UPyD. Y UPyD nos dice que, a ver, ¿qué más gente va a firmar? Primero le decimos lo que queremos y le parece de maravilla. De maravilla. Pero cuando nos dice quién está para firmar, decimos, mira, pues el PSOE nos ha dicho que sí, que lo también, que Amaiur también, no hay firma. Si Amaiur firma, nosotros no. Hombre, vamos a ver, si tú te parece que esto es injusto, pues tú, pues fírmalo. Porque Amaiur tú discreparás en algunas cosas, pero en las que coincidas, ¿no? Pero claro, no sé, tú también comes calamares como ellos, no dejas de comer lo que ellos comen, no sé cómo decirte. Oye, pues ellos no iban a firmar y tal. Claro, pues es igual, ya siempre hemos visto. Bien. El caso es que, mientras nosotros hicimos el trabajo por Euskadi, por Cataluña, pues la PA catalana también trabajó muy bien, consiguió que Esquerra Republicana lo apoyara, en fin, de Navarra también los compañeros de Navarra consiguieron que esta, ¿cómo se llama?, USUE, también se sumara, consiguió que el bloque galego, los gallegos también consiguieron que el bloque apoyara. Bueno, pues teníamos bastantes diputados. Bien, unos días antes que hay que presentar el recurso, porque había 3 meses y esto era agosto, pues el PNV no contesta. Yo personalmente llamé al PNV 2 veces a Madrid y le expliqué, el 31 de julio le expliqué lo que queríamos, me dijeron que ya me llamarían. No han llamado, nunca. Entonces, días antes de entregar las firmas, el PSOE le preguntamos, oye, ¿cómo está el tema? Y dice, bueno, nuestros servicios jurídicos no ven claro la posibilidad de un recurso de constitucionalidad. Bueno, el recurso, hay que decirlo, lo decimos nosotros. O sea, nosotros solo necesitamos 50 diputados que lo presentaran. Pero la elaboración del recurso la hizo un grupo de abogados de la PA que se dedicaron solo a eso durante 3 meses. Rubio, Mayoral, solo a eso. El recurso lo hizo la PA. Solo queríamos a alguien que lo presentara. El PSOE nos dijo que ellos, sus servicios jurídicos, no lo veían claro. Pero cuando se lo dimos, no solamente lo vieron claro, sino que lo hicieron propio. Lo hicieron propio.
Tan propio lo hicieron que además lo quisieron quitar ellos solos sin los demás. Sin los demás. Y cambiaron la exposición de motivos. Porque claro, este recurso de inconstitucionalidad lo que contaba al principio era el cómo hemos llegado hasta aquí. Y hasta aquí hemos llegado desde el 93. Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy. Esto es el recorrido de este tema. Y a ellos no les gustaba ese preámbulo, con lo cual cambiaron el preámbulo, contaron una milonga de Alicia en el País de las Maravillas y se quedaron con los fundamentos jurídicos nuestros para presentarlo. Y además ellos solos. Quisieron que les acompañara Ada a la entrega. Y evidentemente les dijo que cararí. Fueron solitos el PSOE al Tribunal Constitucional a presentar el recurso, ellos solos. Pero lo que es importante es quién apoyaba y quién no. Apoyó a Mayor, apoyaron de Navarra, apoyó el bloque galego, apoyó Esquerra, apoyó Izquierda Unida y no apoyó el grupo asturiano, es decir, Caja Asturias, no apoyó Coalición Canaria, Caja Canarias, no apoyó CIU, Caixa y no apoyó PNV, Cuchabamba. Esto es lo que hay. Claro, yo cuando escucho a según qué personajes hablar de lo que les preocupa el tema hipotecario, le dices, pero vamos a ver, cuando sale una ley de estas que deja a 400.000 personas en la más absoluta injusticia y se pide un recurso y tú no te sumas, ¿qué pasa? ¿Que en tu partido no hay nadie ahí? ¿O no tenés conciencia? Y te dicen, a nivel de bases, no lo entendemos. Bueno, pero es que en algún punto de los partidos se produce una inversión de esquizofrenia, porque si no lo entienden las bases, no lo entienden los concejales, no lo entienden los alcaldes, pero luego los parlamentarios hacen lo contrario, ¿dónde se produce la locura? ¿A dónde hay que apuntar? En el sentido literal. Porque, joder, en algún sitio hay un desfase entre las bases y los de arriba. En algún sitio hay. Porque yo estoy seguro que cojo del PNV a 100 personas de este pueblo y les digo, ¿a ti te parece bien que se haya hecho mal las cosas durante muchos años? 400.000 personas se hayan ido a la calle sin nada y con una deuda. La ley diga, hemos hecho mal, pero en la deuda lo haremos bien. Y nosotros pidamos que eso se arregle. ¿Cómo queremos que se arregle esos 400.000? Pues mira, hay dos maneras. Una casi imposible. Sería ir caso por caso, calculando con la ley cuál sería su deuda verdadera. Sería una locura. Hay que coger cada expediente y decir, bueno, mire, a usted le ha aplicado este interés, hay que quitarlo. A usted le ha aplicado esta cosa, hay que quitarla. Entonces, el resultado es este otro. Sería reescribir todo el proceso de cada uno de los 400.000. Es una locura. Pero hay una solución muy fácil, que es dación en pago retroactiva para todos. Es decir, todo lo que habéis entregado se da por perdido. Pero ni un euro. ¿Cuál sería su deuda verdadera? Sería una locura. Hay que coger cada expediente y decir, bueno, mire, a usted le ha aplicado este interés, hay que quitarlo. A usted le ha aplicado esta cosa, hay que quitarla. Entonces, el resultado es este otro. Sería reescribir todo el proceso de cada uno de los 400.000. Es una locura. Pero hay una solución muy fácil, que es dación en pago retroactiva para todos. Es decir, todo lo que habéis entregado se da por perdido. Pero ni un euro más. Es decir, hacemos un punto final de verdad. Se acabó. El banco nos va a devolver si os cobró de más.
pero tampoco le vais a pagar más si todavía quedara. Hacemos un punto final de verdad, de decir, mira, lo que pasó ocurrió, hacemos una raya de verdad, si pagaste de más, lo siento, si todavía te falta, se acabó. Eso sería una solución que se puede hacer. Dación en pago retroactiva para los 400.000 injustamente ejecutados. No es tan difícil, hace falta la mayoría del Parlamento. Pues no se lo plantea nadie. Ya no es que los que tienen el poder no lo hacen, es que los que tienen alternativa no lo piensan. ¿Está en curso ese recurso? Está constitucional. A ver lo que tarda. Y bueno, con esto más o menos he terminado lo que quería deciros, que ahora podemos hablar de lo que queráis. Pero quiero decir que estas cosas dan mucha rabia, porque luego vas con los partidos, pasa lo mismo que con el IRPH. El IRPH, este índice criminal, abusivo y todo lo que queráis, este índice, nosotros hemos ido a los ayuntamientos de Guipúzcoa a pedirles que se posicionen. Se han presentado en todos los ayuntamientos, o en casi todos, unas propuestas que se han votado en los ayuntamientos. Y han votado. Cuento todo esto un poco para explicar todo este macro que y luego ya, por hablar. todo esto puede sonar a estrategias o a rollos, porque aquí estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, estamos hablando de ruinas de corrido. Pero voy a deciros más, porque ya metidos vamos a decir que el IRPH Cajas, en los contratos de Kutxa, hay una cláusula que dice: si desapareciera el citado tipo de interés, las partes acuerdan su sustitución en todos los casos por el resultado de incrementar en un punto de Euribor por toda la vida de la operación. Es decir, dicho que pactan que si desaparece se cambia por Euribor más 1. Claro, esto es 3,90 y esto es 0,5 más 1, 1,5. Hay un ahorro aquí de 300 y pico euros si se procede a la sustitución. Bien, entonces, técnicamente hablando, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el que haya una cláusula que dice que si esto desaparece se cambia por eso, esto es lo que se llama una obligación sujeta a condición. Es decir, esto es una obligación que es exigible si se da la condición que han pactado. ¿Cuál es la condición? Que desaparezca. Bien. Entonces, las obligaciones condicionadas son exigibles en el mismo momento en que se da la condición de la que dependen. Quiere decir que si yo tengo IRPH y he pactado que si desapareciera se cambiará por Euribor más 1, en el mismo momento que desaparezca, la sustitución es inmediata. Porque jurídicamente las obligaciones condicionadas son exigibles en el momento que se da la condición. Pues bien, estábamos todos a la espera de cuándo desaparece, porque hay que fijar la fecha de desaparición. Porque la orden ministerial, una orden ministerial de la 28 no nos dice cuándo, dice que desaparece, no nos dice cuándo. Por tanto, hay que desarrollar la orden ministerial. Y una orden ministerial, lo normal es que se desarrolle con otra orden ministerial o una circular del Banco de España, que es lo habitual, una circular del Banco de España. Pero ¿qué ocurre? Que mientras se discutía la ley de emprendedores, el Partido Popular mete una enmienda a la ley de emprendedores que pilla a toda la fauna parlamentaria en la cafetería, cuela una enmienda a la ley de emprendedores donde aparece el desarrollo de esta orden ministerial, con rango de ley. Una orden ministerial se desarrolla con rango de ley, tiene huevos. Y en esa ley, en el apartado, en la disposición adicional 15, nos dice dos cosas. Primero, que el IRPH desaparece definitivamente el 1 de noviembre del 2013. Luego ya tenemos lo que nos faltaba. La orden nos dice que va a desaparecer y su desarrollo nos dice 1 del 11. El 1 del 11 desaparece el IRPH y el 1 del 11 automáticamente
se produce la sustitución. ¿Por qué? Porque la sustitución es una obligación sujeta a una condición, ¿cuál es? La desaparición, que se da el 1 de noviembre porque lo dice la ley. Hasta ahí de puta madre. Pero es que esta ley añade un segundo punto que nos dice: la sustitución de los que tengan prevista, la sustitución, es estos, tienen prevista, se realizará en la siguiente revisión. ¡Hostia! En la siguiente revisión. ¿Y qué pasa con los que tienen en octubre? Y solo una vez al año. Que se comen 11 meses más de 3,90 en vez de 1,5. 300 de media por 11 meses, 3.300. Joder. Entonces la pregunta es, vamos a ver, señores del PP, ¿quiénes son ustedes para decir cuándo se sustituye si las partes libremente han llegado a un acuerdo? Esto es una intromisión del poder político en un contrato mercantil. Y esto es un atentado a la seguridad jurídica en materia contractual. Porque si resulta que los contratos que hacemos puede llegar el poder político y me cambia los términos, ¿qué seguridad jurídica tengo yo en un contrato? Porque es eso el poder legislativo. ¿Y si es el municipal? Si mañana yo llego a un acuerdo de alquilar la casa por 500 y llega el ayuntamiento y dice que le parece mucho, que 200, y me saca un bando municipal y pues bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, pues esta intromisión del poder político en un acuerdo en perjuicio del consumidor y en beneficio del banco, porque encima esto es un contrato de adhesión, en el cual la Constitución, en el artículo 51.1, dice que los poderes públicos protegerán los derechos económicos de los consumidores usuarios. Bueno, pues en lugar de proteger los de los consumidores, aquí le regalamos a los bancos todavía 11 meses más. Todavía 11 meses más. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Esto no es criminal? Hostia. Claro que es criminal. Entonces, todavía hoy hay personas que están pagando un IRPH cajas que ha desaparecido el 1 de noviembre, estamos en abril, y que lo van a seguir pagando hasta su siguiente revisión, cuando tenían pactado otra cosa. Y esto es porque el poder político se ha metido donde no le llama a nadie. Porque el poder político tendría que hacer lo siguiente: fijar esta fecha. Porque los efectos de esto ya estaban previstos por las partes. Ya habían previsto las partes qué haríamos si desaparece. No hace falta que lo digas tú. Ya lo han pactado ellos. Con lo cual, has anulado la voluntad de las partes. Entonces, eso está en otro lado. Entonces ya, Rusia, joder, me río yo. Es una intromisión total. Y nosotros hemos presentado una demanda en el juzgado, no mercantil, en el civil, porque eso es un incumplimiento del contrato. Porque el contrato obliga a cambiar en esta fecha, tú me cambias en la otra. Y nuestro objetivo era que la jueza entrara a un tema filosófico, jurídico, de decir, ¿qué pinta más? ¿Un pacto libre entre partes que, según dice el Código Civil, tiene fuerza de ley entre ellas? ¿O una disposición adicional, una disposición legal que diga lo contrario? ¿Quién prima más? Es una cuestión preciosa para un filósofo jurídico. Y empezamos una demanda nosotros con toda la ilusión y muy bien trabajada, diciéndole a la jueza, mire usted, aquí hay un pacto libre, 1255 del Código Civil, con fuerza de ley para las partes, y que no se puede cumplir por la intromisión de un poder político, que para joder más, y para poder romper la fuerza de ley del pacto, él artificialmente convierte esta disposición en ley. ¿Te das cuenta? Porque si lo llegan a hacer como circular del Banco de España, nos lo pasamos por el forro. Porque frente al pacto, una circular no es nada. Pero se han asegurado muy bien de subirle la categoría, la han hecho ley, y entonces ya chocamos la fuerza de ley del pacto con la fuerza de ley de su apartado 15. Artificialmente y criminalmente creado. Y entonces, en esta oposición, va la jueza y en 4 líneas nos dice: las leyes son para cumplirse.
Y si además aceptáis el punto 1 que desaparece, no podéis aceptar el punto 1 sí y el 2 no. Entonces, ¿qué pasa? Que nos condena en costas 3.000 euros. Y el grupo IRPH Stop, que se le ocurra y que saca pasta de donde sea de sus luchas, pues tiene que juntar 3.000 euros. Ya tiene la segunda pregunta. ¿Recurrimos a la audiencia provincial? En términos de derecho, nosotros tenemos toda la razón, porque una obligación condicionada tiene fuerza de ley y no puede venir otra ley posterior a cambiarlo. Pero ¿se atreverá el juez de la audiencia a poner por delante la voluntad de las partes respecto de una ley? Porque si no se atreve, nos casan otros 3.000. Y no los tenemos. Entonces, tendremos que pensar el día 7, si le echamos 2 huevos, vamos a la audiencia y hacemos la calle, o si nos rendimos y decimos, mira, antes de perder 6.000, perdemos 3.000. Esa es la mierda de decisión que tenemos que tomar nosotros, esa es la mierda de justicia que hay. Que antes de pedir justicia hay que hacer números. Si les interesa, y has visto que al Supremo no van tratándose de suelo. Al Supremo no van. De hecho, os voy a contar más. Después de la sentencia del Supremo, ha habido 8 sentencias de las audiencias provinciales. 8, de las que 7 han dicho que hay que dar lo anterior y una que no. Bueno, la primera sentencia de una audiencia provincial condenando a la entidad a devolver todo ha sido la de Álava. La entidad ha recurrido al Supremo. Hemos dicho, de puta madre, el Supremo se va a mojar en este tema ahora. Ha llegado el Supremo, ha pasado unos días, un tiempo, el Supremo va a constituir la sala que va a conocer de ese tema y han desistido. Hace unos días la entidad bancaria anuncia que desiste del recurso al Supremo, apojina las costas, apojina porque claro se ha retirado, pero ha impedido que el Supremo se decida. Con lo cual, si el Estado español no ha puesto los medios para que no haya cosas abusivas, y si resulta que al Supremo no pudo llegar porque las entidades no quieren recurrir al Supremo, ¿cómo se van a ejecutar? Solo hay una manera, por ley. Por ley. ¿Qué hace falta para una ley? Una mayoría del Parlamento.